El Servicio Nacional del Consumidor presentó una demanda en contra de la autopista Vespucio Oriente por filtraciones de agua en un tramo de la autopista. ¿Se acuerda seguramente? El SERNAC ya ha recibido al menos 100 reclamos de los consumidores por problemas de inseguridad y buscan ahora compensar a los usuarios, que son los automovilistas. Queremos profundizar en este tema junto al director del SERNAC, Andrés Herrera, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, director? Bienvenido. Bienvenido, Andrés. Buenos días, Carla. Buenos días, Davor. A ver, ¿en qué consiste esta demanda? ¿Qué es lo que buscan aquí? ¿Una reparación, una compensación? Cuéntenos. Efectivamente, esta demanda colectiva que nosotros interpusimos en contra de la autopista AVO, lo que busca fundamentalmente es que se compense a los consumidores, no solo aquellos que pasaron por la autopista en el periodo que estaban restringidas las pistas y que se estaban realizando trabajo y que no se estaba cumpliendo con el servicio ofrecido, sino que aquellos que también evitaron pasar por la autopista tuvieron que tomar vías alternativas con ocasión de trasladarse fundamentalmente de la zona norte de Santiago hacia la zona oriente. Y ahí nos parece que la actitud que ha tenido la empresa no ha sido suficientemente profesional en el sentido de que no ha dado respuesta a este tema que tiene que ver con, primero, las tarifas que está cobrando en los tramos que estuvieron suspendidos durante un buen tiempo y por otro lado también las compensaciones por temas no solo de seguridad, sino que también respecto de la promesa que se hizo al momento de inaugurar esta autopista en el sentido de evitar los congestionamientos, que sea una autopista de alto tráfico, de alta velocidad y lo cierto es que esa promesa no se ha cumplido. Director, ¿y por qué la demanda va en contra de la autopista, pensando que esta es una autopista nueva, donde uno podría pensar que la demanda podría terminar siendo en contra del propio Estado, ya que esta obra está fiscalizada por el MOP, hay un inspector fiscal del Ministerio de Obras Públicas y finalmente a lo mejor el responsable no es la autopista, que es la que pone el nombre, la que cobra, porque allí construyó una empresa, lo fiscalizó el Estado? ¿Por qué están tan seguros que el responsable es la autopista? Lo que pasa es que aquí hay dos ámbitos de responsabilidad. Por una parte, la relación que tiene la concesionaria de esta obra pública con el Estado desde el punto de vista de los estándares que tiene que cumplir desde el punto de vista del proyecto para realizar AVO. Y otra cosa es la relación que se establece entre la concesionaria que presta el servicio final con los consumidores. Y ahí son regímenes completamente distintos. Aquí estamos frente, efectivamente, en el caso de los consumidores, el régimen aplicable que es de la ley del consumidor versus lo que tiene que ver con la relación entre el estándar de, digamos, el Estado con la concesionaria. Y ahí, evidentemente, el Estado, por supuesto, no se puede hacer responsable de la operación específica y práctica respecto no solo de la construcción de esta autopista desde el punto de vista, digamos, de las deficiencias que haya podido tener, tanto es así que el Ministerio de Obras Públicas ha intervenido, sino que también de la operación concreta que tiene esta autopista. Ahí está entregada la responsabilidad a la concesionaria. Ahora, ¿alcanza la ley del consumidor a las autopistas? Porque lo que dicen ellos es que ellos están bajo la ley de concesiones y que en el fondo esto no aplicaría o no tienen que responder en este sentido. ¿Cuál es el recurso legal o el enfoque legal que tiene esta demanda que ha interpuesto el SERNAC? Bueno, por una parte, hay primero una razón de sentido común. Aquí cuando el consumidor pasa, el usuario pasa por la autopista, se le cobra una tarifa y esa tarifa la tiene que pagar a fin de mes, sí o sí. Y por lo tanto aquí el sentido común indica que aquí estamos frente a una relación entre un proveedor y un consumidor. Sí. Pero más allá de eso, de ese argumento de sentido común, aquí el propio estatuto que establece el régimen de las concesionarias de obra pública señala que las normas que deben aplicarse entre la concesionaria y terceros, que en este caso serían los usuarios, son las normas de derecho común, de derecho privado en este caso, que son las normas, en este caso, supletoriamente aplicables, las del consumidor. Esto es un tema que la verdad es que hace todo el sentido del mundo, porque de otra forma no habría manera de exigir el cumplimiento de ciertos estándares respecto del consumidor final que pasa por la autopista. Perdón, ¿y ahí la figura legal cuál es? ¿Es esto de la ausencia de servicio? ¿Es un daño, no sé, daño y perjuicio, daño moral? Porque es distinto el que pasó, el auto se resbaló y chocó, por ejemplo, a uno que no pasó porque supo de esta noticia o a uno que no pasó porque ya cerraron el acceso. ¿Cómo funciona lo colectivo versus lo individual? La experiencia o el daño o la consecuencia que tuvo para cada consumidor el no poder transitar por ese tramo. Son distintas situaciones porque aquí efectivamente estamos frente a un caso colectivo. Hay que considerar que acá durante cada semana aproximadamente pasan 630.000, 650.000 vehículos. Por lo tanto, es un universo muy importante. Ahora, dentro de aquellos hay distintas situaciones. Hay personas que se vieron afectadas con un mayor congestionamiento, con pérdida de tiempo. Otros que pudieron haber tenido algunos desperfectos con ocasión de la situación más crítica de la filtración. Otros que tuvieron que tomar rutas alternativas que no pasaron por ahí. Es decir, eso con ocasión de la demanda lo que debería ocurrir es formar
grupos y subgrupos de consumidores que estén en situaciones diversas y que la empresa compensara a estos grupos y subgrupos de una manera diferenciada dependiendo del perjuicio que se le ha provocado. Pero debo decir una cosa, aquí cuando se ofrece una prestación de un servicio como este, de autopista de alta velocidad con 3 pistas, y resulta que en un momento dado hubo una única pista, que fue la pista central, a 30 kilómetros por hora, claramente no se está prestando el servicio que fue ofrecido y comprometido por la autopista. Es decir, Director, pero ese argumento también lo podríamos tomar para otras autopistas. Por eso yo me estaba cuestionando antes de preparar esta entrevista que aquí quizás se está abriendo una puerta bastante peligrosa, porque los usuarios del Costanera Norte también podrían pedir apoyo del CERNAC para reclamar, porque tampoco se cumple con el servicio de tener una vía expedita a las 7 de la mañana o a las 7 de la tarde, o cuando uno usa, por ejemplo, la ruta 68 para ir a Viña y se demora 3 horas, el Estado de Chile a través del CERNAC también los va a apoyar con una demanda colectiva en contra de esas concesionarias. En ese caso, este caso es una situación distinta. Aquí el foco... Pero esto es puntual, lo otro es permanente. Pero Esa es más grave el 8, a eso voy. Pero en este caso, aquí lo que deriva de la falta de prestación del servicio comprometido tiene que ver con una deficiencia probablemente en aspectos de la construcción de la autopista, desde el punto de vista de las filtraciones que se produjeron. Sí. Lo otro puede tener que ver más bien con temas de congestionamiento, flujo, que eso tampoco puede ser controlado total y absolutamente por parte de la Pues el argumento es el mismo, falta de servicio. Pero debemos decir que nosotros como CERNAC también intervenimos con ocasión de las inundaciones que se produjeron, por ejemplo, a la autopista Costanera Norte hace algunos años atrás, que produjeron daños también en algunos inmuebles en Providencia. También nosotros intervenimos y demandamos colectivamente a la empresa. Estamos hablando aquí de una responsabilidad que es imputable a la empresa directamente por un hecho u omisión de la empresa. Ahora, para que fueran indemnizados los usuarios, cada usuario tendría que acercarse al CERNAC. ¿En qué parte del proceso vamos? Porque también me imagino que, nuevamente, como hay naturalezas distintas, o usted me corrige, pero no procedería aquí una indemnización generalizada, una compensación a los usuarios, como, no sé, la colusión del confort. Va contra los 100 que reclamaron en el fondo. Claro, porque en el fondo ahí, ¿cuál es el límite? ¿Se va a indemnizar a una persona que vive, no sé, en un barrio donde no toma nunca esta autopista? ¿Es distinto a una persona que frecuentemente la tiene que tomar? ¿O sí procedería una indemnización o una compensación generalizada para los usuarios? ¿Cómo se determina quiénes son los usuarios? Bueno, lo primero que hay que decir es que esta demanda la estamos recién iniciando. En el curso de esta tramitación debiesen formarse, como digo, estos grupos y subgrupos dependiendo del nivel de afectación. Y luego lo que habrá que ver es la posibilidad de poder identificar a través de las placas patentes de los vehículos que pasaron durante un determinado periodo de tiempo, quiénes fueron los directamente afectados y la situación que se va a plantear respecto a aquellas personas que tuvieron que tomar vías alternativas y que no pasaron por ahí, y ahí habrá que buscar, si hay disposición de la empresa también, una fórmula alternativa que permita estimar cuál es el volumen de vehículos que debieron haber pasado en circunstancias normales. No sé si el término es el que corresponde, pero se hace como de oficio o sin necesidad de que yo como usuaria vaya al CERNAC, pongo una denuncia y ahí me compenso. No es necesario. O sea, ustedes van a representar a las personas en efectivamente, general. esa es una demanda colectiva y por lo tanto aquí se están protegiendo o amparando a todos los consumidores que fueron afectados, sea porque pasaron por ahí y sufrieron las consecuencias, sobre todo en el mes el mes de octubre y el mes de noviembre, esa situación, y aquellos que tuvieron que tomar vías alternativas. Y eso habrá que verlo en el transcurso de la demanda. Pero aquí también quiero decir algo. Aquí el CERNAC lo que hizo con la empresa fue invitarla a un procedimiento extrajudicial para que compensara directamente de manera rápida y efectiva. Y ahí no le fue bien. No nos fue bien. No llegó, o sea, la empresa no quiso. La empresa se juntó con nosotros, nos dijo que lo iba a evaluar, nos pidió una prórroga y finalmente nos dijo que no. Nos parece que es una actitud también poco seria porque cuando la gente pasa por la autopista y se le cobra el TAC, evidentemente ahí no hay ningún tipo de problema para cobrar. En este acuerdo extrajudicial, ¿qué es lo que se le propone a la empresa? Que indemnice a cuánta gente, de qué manera. Es distinto que uno diga, le vamos a devolver ya 3.000 pesos a cada chileno, 7.000 como fuera el caso del papel higiénico, o vamos a rebajar la tarifa por un tiempo para beneficiar. Es que eso era tema de conversación. Lo que pasa es que eso, como no se produjo... Perdón que lo interrumpa, pero me imagino que para que una empresa
sienta que hay un incentivo a llegar a un acuerdo, tiene que saber más o menos cuánto le saldría esa compensación. Lo que pasa es que nosotros al momento de invitarla teníamos algunas estimaciones respecto de todas estas dimensiones que estábamos viendo, pero evidentemente teníamos que cotejarla con la información que la propia empresa nos tenía que entregar para avanzar en algunos ítems y evidentemente los montos asociados a cada uno de estos ítems eran susceptibles de conversación, pero tampoco la empresa nos entregó información fidedigna, nos dijo el CERNAC no tiene competencia para conocer de esto. Esa es la mirada que ha habido en los 25 años de las concesiones en Chile, que esto Bueno, tiene que ver pero tenemos con que el MOP, avanzar, no con ustedes. insisto, tenemos que avanzar, porque en este caso la aplicación de la ley del consumidor es muy importante desde el momento que los consumidores, insisto, el sentido común les indica que cuando se les cobra un precio de tarifa por una prestación de un servicio, eso tiene que ser de manera profesional y debe, obviamente, cumplirse con lo ofertado. Claro, pero la autopista y las líneas aéreas siempre han estado como un poco al margen de la ley del consumidor, de acuerdo a lo que uno puede ver en los últimos casos. No sé cuál es la experiencia del Bueno, en CERNAC el caso de las los líneas 20 años. aéreas, por ejemplo, recientemente con la ley Proconsumidor se establecieron una serie de derechos también en favor de los consumidores. O sea, estamos avanzando en Chile también hacia una mayor estándar de protección a los consumidores, independientemente que esta obra sea autorizada por el Estado. Aquí hay una prestación de un servicio que la concesionaria en este caso debe responder frente al consumidor final. Bien, pues eso que tiene todo el sentido común, vamos a ver cómo se acompaña desde el punto de vista legal y qué Tenemos argumentos destino nosotros. puede tener también esta demanda colectiva del CERNAC. Muchas gracias, director, por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. Gracias, Que le director. Que vaya estemos bien, bien. tenga un buen día. Chao, buen día.